¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto. Bienvenidos a esto que es Noches en Red. Nuevamente tengo aquí como invitado al delegado del INE aquí en el estado de Jalisco, don Carlos Manuel Rodríguez. El tema tiene que ver con la revocación de mandato y este tema que ha estado en boca de todos. Y cuando hablo de boca de todos es que en las editoriales pues ya todo el mundo participa, aunque debemos de recordar que existe un reglamento para este primer ejercicio que se hace y que lo convierte en un acto en donde pues estamos invitados pues a participar. Carlos, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Carlos, a ver, el INE organiza esto y te lo voy a preguntar de manera directa. ¿Lo hace a capricho del presidente o lo hace porque es un ejercicio que sí nos lleva a un camino de ser un país democrático? Bueno, primeramente te quiero decir que la reforma a la Constitución para incorporar la revocación de mandato como un procedimiento propio de la democracia directa fue impulsado por el actual gobierno. De tal manera que en el 2019 se aprobaron las reformas a la Constitución. Fue un impulso. La Ley Federal de Revocación de Mandato, pues esta fue aprobada el año pasado, en septiembre del año pasado. Entonces este es un proyecto legislativo impulsado por el actual régimen, hay que decirlo así, por un interés del actual régimen. Incorporado a la Constitución y reconocido por una ley federal de revocación de mandato que le atribuyen al Instituto Nacional Electoral la facultad y la atribución, la obligación de organizar un proceso de esta naturaleza de revocación de mandato, el INE va a cumplir y está cumpliendo con lo que establece la Constitución y con lo que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato. Yo en lo particular puedo tener mi propia opinión sobre estos mecanismos de democracia directa. A mí no me corresponde dar mi opinión personal en este momento. Lo que me corresponde sería invitar a la ciudadanía a que reflexione sobre su participación. Invitarla a que participe, que lo haga de manera reflexiva, que lo haga entendiendo la trascendencia de su participación. Igual que lo hacemos en las elecciones constitucionales, tenemos que hacer un llamado a la participación en las elecciones constitucionales. Hoy hacemos un llamado a la participación en este proceso de revocación de mandato, pero que ésta sea de manera libre, sin acarreados, porque no hay que olvidar, y hay que decirlo, que estas condiciones que tuvieron que darse para que se reunieran todas estas solicitudes que cumplieran el requisito de cuando menos el 3% del listado nominal, bueno, se trató y se trata de apoyos de ciudadanos, pero apoyos de ciudadanos que particularmente, o sea, lo paradójico de esto es que se trata de ciudadanos adeptos a un partido político y pudiéramos decir, al gobierno en turno. O sea, no se puede esconder la realidad. De manera que no encontramos ciudadanos en las calles pidiendo la revocación de mandato del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Eso no lo encontramos. Por pérdida de confianza. ¿Cómo dice específicamente la pregunta y cómo tenemos que interpretarla? Porque es una pregunta muy al estilo de la mañanera, o sea, es toda una editorial, ¿no? Parafraseándolo, la pregunta: ¿estás de acuerdo en que al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Ese es un recuadro.
en otro recuerdo, ¿estás de acuerdo en que el presidente o que continúe en el ejercicio de su mandato? Son dos aspectos, dos cuadritos ahí que se habrían de palomear, de tachar, de responder, de señalar. Si está de acuerdo en que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, bueno, pues ahí lo señalará en ese recuadro. ¿Estás de acuerdo en que continúe? Pues ahí lo señalará el ciudadano. Pero ¿cómo? Esta fue una pregunta muy polémica, sí, Ramiro, en la que inclusive la Suprema Corte de Justicia determinó que era constitucional. Hubo un ministro de la Corte que puso sobre la mesa su opinión en el sentido de que no era constitucional esa pregunta. Pero finalmente se determinó que es constitucional y es la que va a estar en las papeletas. Pero si yo contesto en una sí y en la otra no, la boleta tiene el 50% y 50%. No, pues se tendrá que interpretar debidamente cuál es el sentido de, y esta ya va a ser una tarea de los funcionarios de casilla. Claro, van a recibir información, orientación sobre cómo va a ser el desarrollo de la jornada de la revocación de mandato. Y el propio domingo, los consejos distritales estarán haciendo los cómputos distritales. Vamos a tener una información muy, muy rápida, muy accesible. Además, el INE tiene previsto toda la metodología, ha hecho todas las previsiones para realizar un conteo rápido. Un ejercicio estadístico, muestral, para que alrededor de las 10 y media de la noche pueda salir el INE y pueda dar tendencias sobre cuáles fueron las opiniones que plantearon los ciudadanos. ¿En esto se valen las encuestas como si fuera un ejercicio de...? Sí, aunque tendrían que informar al Instituto Nacional Electoral de la metodología que estarán utilizando, ¿no? Entonces, pero sí es válido y estamos atentos al hecho de que sean o no publicados ejercicios estadísticos de esta naturaleza para que la institución esté enterada. Carlos, para que sea vinculante, ¿cuánto se requiere? A ver, imaginemos que hay una ciudadanía totalmente, o no totalmente, o una gran parte de la ciudadanía que está inconforme con el ejercicio del encargo del Poder Ejecutivo Federal y que promovió una revocación de mandato porque efectivamente le perdió la confianza. O sea, hay un sector importante de la ciudadanía de ese tipo. Entonces, en esa hipótesis, la ciudadanía en su momento cumplió formalizando los apoyos, todos ellos auténticos, pidiendo que el órgano electoral emita la convocatoria para un proceso de revocación de mandato. Pues tendrían que dar las siguientes condiciones. Una, que participe el 40% del electorado, que en este caso va a ser como, pues que será 37, poco más, millones de posibles electores tendrían que votar, tiene que votar el 40% y que la mayoría de esas participaciones logren pues una mayoría absoluta, ¿no? A ver, la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar, hacíamos el análisis del comportamiento electoral en las sexenales y en las de mitad de sexenio, y vemos que pues, siempre... Pero este es un ejercicio, hay que decirlo, entonces sí sería vinculante. Ajá. Si participara el 40%, más del 40%, y la gran mayoría pidiera la revocación de mandato, entonces tendría que revocarse el mandato del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por ser constitucional. Sí, y se le notificaría a la Suprema Corte de Justicia, se notificaría al Congreso, se notificaría al presidente de la República para decirle, ¿sabes qué? Se acabó. Se revoca el mandato. Pero estamos hablando de una hipótesis, como te la mencionaba.
Entonces, no podemos hacer un comparativo de cómo puede hacer la participación, porque ese es el primer ejercicio que vamos a tener, y es un ejercicio inédito, con todas las características que tú, como buen periodista, has podido visualizar de este ejercicio. Pero entonces sería una cifra que le serviría al presidente nomás para saber, es una encuesta hecha por el INE. Entonces, te quiero decir que es un ejercicio inédito, no sabes cuántos vayan a participar, definitivamente no sabemos. Lo que sí desde aquí podemos decir a los cuadros de un partido político que si andan realizando promoción es totalmente ilegal. La promoción solo le ¿Hay multas para ello? Por supuesto que se pueden establecer procedimientos especiales sancionadores y estamos atentos porque tenemos conocimiento que hay brigadas que están saliendo de personas con un chaleco guinda y que andan haciendo una promoción, pegando calcomanías, pasando casa por casa, para invitar a la ciudadanía que participe. Y no solo que participe, para que lo haga en un sentido, dándole el giro de ratificación de mandato, que no es ratificación de mandato, ya la institución lo ha dicho, o sea, la pregunta es en relación a revocación de mandato. Entonces, bueno, nuestro papel es hablar con la verdad y también pedirles a funcionarios públicos, pedirles a militantes de los partidos, pues que se ajusten a lo que la ley establece y no realicen acciones que no son consecuentes con lo que establece la ley. Pero te quiero decir, en el Instituto Nacional Electoral estamos trabajando todos los equipos distritales, los consejeros electorales, con un total compromiso con lo que establece la ley. Es decir, la ley le establece la atribución al INE de organizar este proceso de revocación de mandato. Lo estaremos haciendo como lo hacemos en cada proceso electoral, con total profesionalismo y con total respeto a lo que establece la ley, y con total transparencia y con total certeza y certidumbre, y también cuidando puntualmente cada una de las acciones que tenemos que llevar a cabo para darle certeza a la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros hacemos es invitar a la ciudadanía a que participe, pero que lo haga de manera libre, que lo haga de manera reflexiva, entendiendo la trascendencia de su participación o la convicción sobre la trascendencia o no también de su participación. ¿En qué momento se rompió la relación entre el presidente de México y el INE? ¿Dónde crees tú? No se ha perdido. Esta relación es una relación sustentada en la ley, en la Constitución, en la norma. Esto es muy distinto. O sea, el INE y sus funcionarios se han ajustado a lo que establece la ley y siempre estarán trabajando en favor de la autonomía de la institución. ¿Corre peligro la institución? Bueno, son momentos complicados. Son momentos complicados ante los embates que ha vivido la institución. Es que si el resultado le beneficiara al presidente, tú estás bien, como INE. Pero si no, volverá otro cuestionamiento fuerte. Igual. Recordemos el pasado proceso electoral. Ganó, obtuvo el triunfo, se lo dio la ciudadanía de manera legítima. El Instituto Nacional Electoral hizo lo que tenía que hacer y aún así la institución, bueno, pues es innegable, pues, que fue objeto de ataques y sigue recibiendo señalamientos injustos. ¿Puede desaparecer el INE? ¿Hay posibilidad de que un presidente o de que en estos momentos, como están funcionando las cámaras, la de senadores y las diputados con esta mayoría,
pueda o tenga argumentos para desaparecer un instituto. Yo no respondería categóricamente a una situación de... Lo que único que diría es que el Instituto Nacional Electoral es una institución de la ciudadanía, es de los ciudadanos que esperan que sus elecciones sean legítimas, que en las que haya certidumbre, apego a la ley, que no existan fraudes electorales. Y por supuesto defender la institución y para el efecto de que no haya reformas electorales regresivas que nos lleven allá a los años de 1988. ¿Quién era el que presidía los trabajos de la organización de las elecciones? El secretario de Gobernación. Sí, era juez y parte. Ustedes saben quién fue secretario de Gobernación en aquellos años y sigue siendo vigente como funcionario. Bien, entonces, pues hay que decirlo así, es una institución de la ciudadanía y la ciudadanía por eso le ha refrendado y se ha incrementado la confianza en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, es una institución autónoma. ¿Este ejercicio entonces fortalece al INE? Del Estado mexicano. Bueno, este ejercicio constituirá una circunstancia que, cual sea el resultado, pues puede ser propicio para que sigan dándose ataques a la institución. De entrada, se reclama a la institución por qué no instaló alrededor de más de 161,000 mesas directivas de casilla. Se le reclama todavía, pero ustedes recordarán todo el camino que siguió el Instituto Nacional Electoral, muy respetuoso de las instituciones, y finalmente le solicita a la Secretaría de Hacienda una ampliación de presupuesto, cosa que se le negó. Entonces, se está organizando este proceso de revocación de mandato con los recursos exclusivamente del Instituto Nacional Electoral. Es decir, con las economías, con las disminuciones de costos, con, de alguna manera, acciones que permitieron incrementar una bolsa que pudiera garantizar que se organice la revocación de mandato, si no es con el número como lo establece la ley de 161,000, con un número que de cualquier manera permitirá que cada una de las ciudadanas y ciudadanos en México tenga asegurada su papeleta para que pueda emitir su opinión en este ejercicio de revocación de mandato. ¿Qué va a pasar? Porque estamos hablando de que será en el mes de abril, pero pues todavía hay muchos meses para que opere en el asunto del presupuesto, porque finalmente al no haber presupuesto, pues ¿qué otra actividad el Instituto sacrificas? Nacional Electoral ya tiene garantizada una cantidad importante, creo que se acaba de incrementar, pero eran poco más de 1,500 millones de pesos, se acaba de incrementar para garantizar que haya ejercicio de revocación de mandato. Y te quiero decir que la organización de este proceso de revocación de mandato va muy bien, con una buena respuesta de la ciudadanía. La ciudadanía, a quienes estamos invitando para que aquellas personas que muy probablemente ocupen las mesas directivas de casilla, se integren a las mesas directivas de casilla, lo estarán haciendo para darle cumplimiento a una obligación constitucional de participación en este tipo de... pero también en apoyo al Instituto Nacional Electoral, a su institución, que es el Instituto Nacional, es una institución del Estado mexicano que nos pertenece a todos y es la que ha venido brindando certeza, certidumbre a nuestras elecciones. Pues yo quiero agradecerte, Carlos, que nos hayas acompañado esta noche, pero sobre todo que nos hayas brindado el aspecto en 180 grados de cómo el INE ha estado respetuoso, porque hoy prácticamente todo el mundo habla, opina, pero también hay reglas para eso. Es decir, creo que el INE es el único que puede hacer esto.
Bueno, sí. Digo, hay libertad de expresión, pero hay reglas, hay reglas y deben de respetarse. Empecemos por los más altos funcionarios del país, que para el ejercicio de sus funciones y de su mandato han protestado cumplir con la Constitución y con la legislación. Entonces, pues son los primeros que tienen que dar el ejemplo. El presidente ha violado esto. La jefa de gobierno lo ha hecho, la jefa del gobierno allá en la Ciudad de México. Es decir, hay muchos personajes que han sido llamados a que no lo hagan y ha habido, lo voy a decir en los minutos que me hacen falta por terminar, entre Ciro Murayama y Claudia Sheinbaum específicamente, en donde el consejero del INE la llama al recato y a que no haga proselitismo en favor de esto, que no tiene nada que ver con las convicciones, es otra cosa, ¿no? Y se convierte en un asunto de dimes y diretes entre la parte de gobierno y la parte del árbitro, como el INE. ¿Es parte de un juego? ¿Es parte, o consideras tú con la experiencia que tienes yo creo de mandar mensajes? No, yo creo que es parte del papel de quienes integran el Consejo General, de hacer llamados muy respetuosos a los funcionarios públicos para que cumplan con lo que establece la normatividad electoral, que cumplan con lo que establece la Constitución. Entonces, son llamados naturales que deben darse. El partido en el poder está jugando un papel. La oposición pudiera jugar otro en la misma circunstancia de si ellos lo están haciendo, yo también puedo hacerlo. Si no los estás sancionando a ellos, no tienes por qué sancionarme a mí. Y se convierte esto en un ejercicio político y no ciudadano. Los partidos políticos, dijéramos, distintos al partido en el gobierno, pues están asumiendo el papel que les corresponde. No los hemos visto, o bueno, si no ya hubiese habido quejas, en un activismo en contra de un proceso de esta naturaleza. De tal manera que han estado haciendo señalamientos, han presentado sus quejas, y las quejas han seguido su curso ahí en el Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues todos estamos obligados a cumplir con la norma, todos. Por ejemplo, los funcionarios públicos que actualmente son parte del objetivo de la veda electoral, para el efecto de que no hagan ejercicios personalizados exaltando sus acciones de gobierno. O sea, la mañanera tendría que haberse suspendido. No propiamente suspendido, pero sí deben de ser respetuosos para no andar exaltando las acciones de gobierno. Entonces, porque esto es lo que se permite. Ahora, quien establece la prohibición no es el Instituto Nacional Electoral. Correcto. Pues es la ley. Y esta es una tarea que le corresponde al Instituto Nacional Electoral. El darle curso a las quejas que se reciban en ese sentido y hacer las invitaciones y las exhortaciones correspondientes a los funcionarios. Entonces, pues es el papel institucional que le corresponde al INE. Una institución del Estado mexicano, pero es una institución autónoma que no puede depender del gobierno federal. Si hubiese una reforma que contemplara una circunstancia de esta naturaleza, pues sería una reforma regresiva. Nos regresaría como a 40 años de distancia hacia atrás, sería un retroceso en ese sentido. Entonces, pues el INE es parte del patrimonio de toda la ciudadanía. Todos los ciudadanos, prácticamente cerca del 100% de la ciudadanía, trae en su bolsillo al INE. Y es el que le brinda este servicio de proporcionarle una identificación, pero también de garantizarle el ejercicio de sus derechos políticos y de garantizarle que haya elecciones libres y auténticas.
Carlos, muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado. gracias, Ramiro. Gracias a usted por el favor de su atención. Yo les espero el día de mañana en otro más de Noches en Red. Espero que este programa que ha solicitado usted pues haya generado, entre otras cosas, las condiciones para entender el papel que tiene el INE y sobre todo la manera en la que el próximo ejercicio de revocación de mandato pues tiene un llamado a la reflexión para la participación. Gracias, pásela bien. Buenas noches.